días, sean bienvenidos esta hermosa mañana primaveral. En el marco de las sesiones de trabajo que se han organizado dentro de la Universidad Abierta de Distancia de México, el día de hoy tendremos la posibilidad de escuchar a uno de los representantes más distinguidos y prestigiados en el campo de la prevención civil. Para lo cual, antes de dar paso a la presentación formal, y agradeciendo desde luego la presencia de todos ustedes, quiero primeramente presentar a la maestra Susana Sosa Silva, que es la secretaria general de nuestra universidad y quien está a cargo justamente de estos talleres y conferencias que hoy continuamos. Pues le paso la palabra a la maestra. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. La verdad les agradecemos mucho que nos acompañen el día de hoy. La actividad que nos estamos atreviendo a aterrizar a partir del mes de enero es un seminario que se llama Educación y Sociedad del Aprendizaje. En este marco ya partimos de una primera conferencia que estuvo a cargo del rector de la UOC y hoy nos complace mucho tener en esta casa de estudios al señor Luis Winterberg, quien tiene una gran experiencia. Ya el maestro David Mejía, nuestro coordinador de tecnología, nos hará el favor de platicarnos un poco de la experiencia que nos representa aquí, de todo lo que lleva de vida en esta área de protección civil, y para nosotros es dar continuidad a este impulso de la formación integral, a este impulso del desarrollo de nuevos aprendizajes en la formación de cada uno de nosotros, no nada más como personas participantes dentro de la comunidad universitaria de la Universidad Abierta de Distancia de México, sino también como parte de un aseguramiento de nuestra formación cultural para nuestra aplicación diaria en la vida, en las situaciones que esperemos nunca tengamos que atender, pero que sí tenemos que tener presentes. Hoy tenemos entre nuestros invitados, en el público que hoy ustedes nos acompañan, a estudiantes de la universidad que están atendiendo este espacio en materia de urgencias médicas, en materia de seguridad. Entonces, para nosotros, para nuestros estudiantes que hoy nos acompañan, bienvenidos a su casa y esperemos que sea de agrado la plática que hoy tenemos a nuestro invitado de honor. Muchas gracias. Gracias, maestra. Realmente para mí es un honor y un privilegio hablar de la trayectoria de Luis Winterberg Toledo. Él es originario de la ciudad de Ixtepec, Oaxaca, el cual pues aparte nos llena de un enorme orgullo en el sentido de que el trabajo de los mexicanos se ve reflejado de una manera muy clara y muy decidida a lo largo de esta trayectoria profesional. Él estudió en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y en la Universidad Iberoamericana el diplomado en Prevención de Desastres y Protección Civil. Es Premio Nacional de Protección Civil 2013. Fue galardonado por el Presidente de la República en la ceremonia en Palacio Nacional el pasado 14 de enero. Es colaborador tecnológico del proyecto de contingencia sísmica RIESIS, Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, y consultor de protección civil y prevención de desastres. Fue jefe del laboratorio de hidráulica del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Ha sido responsable de protección civil en la delegación Venustiano Carranza, en el Distrito Federal, tiempo en que organizó un ejercicio de emergencia por accidente aéreo en zona urbana. Definió la estructura de la protección civil en área técnica, operativa y social, y vinculó a la academia con la protección civil. De 1997 a 2007 fue el director general de Protección Civil en la Ciudad de México. Durante ese periodo coordinó la redacción de la obra Prevención y Control de Desastres en la República Mexicana y coordinó y dirigió la elaboración del Plan Permanente ante Contingencias de la Ciudad de México, capítulo Sismos, en conjunto con el Ejército Mexicano. Creó el Servicio Geológico Metropolitano en el Instituto de Geología de la UNAM, cuyo primer trabajo versó en torno a los mapas de peligros geológicos
y especialmente los de peligro sísmico de la Ciudad de México. El ingeniero Wintergerst, en conjunto con el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional y el doctor Adolfo Guzmán Arenas de la Universidad y de la Universidad de Chile, la Universidad de Ingeniería de Nicaragua, presentaron a concurso a Latin American and Caribbean Collaborative Research el proyecto Diseño de un sistema informático para atender la contingencia sísmica en la Ciudad de México. El trabajo resultó ganador y se distribuyó sin costo a los países de América Latina y con frontera del Cinturón de Fuego del Pacífico. El Instituto de Ciencia y Tecnología del Instituto Federal patrocinó al Centro de Investigación en Cómputo del IPN la construcción del sistema informático para la atención de una contingencia sísmica severa en la Ciudad de México en 2012. El proyecto se entregó a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno del Distrito Federal. Ha participado como ponente en foros nacionales e internacionales con temas sobre la adopción de un paradigma preventivo en sustitución del modelo emergencista en ciudades como Estambul, Turquía, Berlín, en Alemania, Bruselas, Bélgica, Quito, en Ecuador, Santiago de Chile, Bogotá en Colombia y Sucre en Ecuador. Desde 2010 es coordinador del programa de radio del Colegio de Ingenieros Civiles de México, que se lleva a cabo en el marco del programa Ingeniería en Marcha con la Facultad de Ingeniería y se transmite por Radio UNAM. Durante 20 años se ha dedicado a la construcción de obras civiles en varios estados de la República Mexicana. Les he dado un resumen de la brillante trayectoria del ingeniero Wintergerst. Es para mí un honor cederle la palabra y para lo cual además pido un muy caluroso aplauso. El 26 de diciembre de 2004, allá en Sumatra, pues época de vacaciones, pues habían muchos turistas. Entonces una niña de escasos 10 años vio que el mar se retiraba de la costa, mar adentro. Entonces corrió y le dijo a su mamá: viene un tsunami. Y la mamá le pregunta: ¿cómo lo sabes? Dice: el maestro de geografía nos explicó que cuando el mar se retira de la costa es que va a regresar una ola muy grande que se llama tsunami. La madre creyó en lo que le dijo la niña, corrió al hotel, a la administración, y les informó: viene un tsunami. Los empleados del hotel, que en cierta forma estaban familiarizados con los tsunamis, salieron a la playa, avisaron a todo mundo y muchos pudieron subirse a los pisos superiores del hotel y otros más corrieron hacia las partes altas. Como consecuencia, todas las personas que estaban vacacionando en esa playa, pues se salvaron. Si vemos en la historia del globo terrestre, apreciamos que lo que fue un solo continente, que se llamó Pangea, seguramente que sabemos de esta información. Entonces, en el transcurso de 4.500 millones de años, se fue separando hasta lo que tenemos el día de hoy con los distintos continentes. Entonces, ¿y por qué esta separación? Que con ella se integraron placas tectónicas, unas muy grandes, como la que tenemos aquí en el Pacífico, con ese nombre, y cuyo derredor se llama, o se le nombra, cinturón
de fuego del Pacífico. Entonces, y es una de las regiones con mayor sismos en el mundo entero, aunque hay 8 placas más grandes y muchas más pequeñas, como las que tenemos nosotros acá en el Pacífico, la placa de Cocos, o la placa de Rivera, que apenas se nota en el mapa, pero que en 1932 generó un terremoto de 8.2 grados Richter, que es el más alto que hemos tenido en México. Bueno, pues en el trayecto de la placa de Cocos, que abarca desde Chiapas hasta Colima, es la zona de mayor sismicidad que tenemos en México. ¿Y por qué se fueron separando los continentes? Y también por qué se formaron las placas tectónicas. Bueno, pues es relativamente sencilla la explicación, difícil de comprender, porque hay un fenómeno que se llama de la convección. Y el fenómeno de la convección la podemos entender muy fácilmente si es que ponemos a hervir agua en un recipiente transparente y le ponemos unas partículas de plástico de colores y vamos a ver cómo las partículas empiezan a girar. Y es natural, la parte más caliente, la que está en contacto con el fuego, es la parte más caliente. En cuanto el agua sube hacia la superficie, va aumentando su densidad y después llega a la parte superior, aunque se vea el agua hirviendo, tiene menor temperatura que la que está en contacto con el fuego, digamos, y vuelve a bajar. Es lo mismo que nos sucede con la Tierra. Es el fenómeno de la subducción. Lo que hace, pues se tiene el magma que está a miles de grados de temperatura, está fundida. Pero entonces hay una capa superior que está fría, que tiene mayor densidad que la que está fundida. Entonces esta empieza a caminar, a deslizarse hacia abajo, empuja a la de menor densidad y esta sube. A eso se debe que en la superficie se tengan distintos movimientos. Por ejemplo, el fenómeno de la subducción. Este fenómeno de la subducción lo tenemos en toda la costa mexicana, que es la parte de la placa del Pacífico, se va hacia abajo de la placa norteamericana, que es también otra de las de mayores dimensiones. Y este es el fenómeno de la subducción. Entonces empieza una fricción entre ambas placas de tal manera que cuando una de ellas cede, entonces viene un movimiento inconmensurable que libera a una enorme cantidad de energía y es cuando se presenta un sismo, especialmente cuando se presenta un sismo de mayor magnitud como los que hemos tenido en la Ciudad de México, como los que nos han afectado en la Ciudad de México. Entonces, en este cuadro podemos ver los sismos más importantes que se han tenido en el mundo entero. Si ustedes aprecian, en primer lugar, hay uno de 9.5 grados que se dio en el siglo pasado, en 1960, en Chile. 9.5, y resulta que solamente, bueno, con todo respeto al número, en el orden de 5.000 personas. Donde habían desiertos aparecieron bosques y viceversa. ¿Por qué fue tan grande el terremoto? La magnitud del terremoto,
porque Chile tiene unas placas tectónicas que son de mayor de 1000 kilómetros de longitud, según cuentan 1200. La diferencia entre estas placas tectónicas y la que tenemos en frontera natural con el cinturón de fuego del Pacífico es que las nuestras son de 200 kilómetros. Lo que se ha supuesto es que el efecto que pueden provocar cuando venga esta ruptura que mencionaba, los sismos van a ser de menor magnitud. El año pasado estuve en la Universidad de Chile presentando el proyecto que les mostraré posteriormente, y entonces me decían allá en el Instituto de Geofísica de que los sismos como los que hemos tenido en México, a ellos apenas les hacen cosquillas. Porque si tienen sismos de 9.5, de 8.8, pues entonces claro que uno de 8.1, de 8.2, pues son poco significativos para ellos. Además que las condiciones geológicas de la costa de Chile son muy distintas a las que tenemos nosotros. Recuerden ustedes que pues ellos tienen la montaña a unos cuantos kilómetros. Entonces, y nosotros aquí en México, aunque las ondas sísmicas tienen que pasar por las montañas, al llegar a la Ciudad de México, entonces tenemos un terreno lacustre que puede simularse como con una gelatina. Si ustedes en un cumpleaños, en el próximo, tienen un pastel de gelatina y le pegan al plato que lo sostiene, van a ver cómo el pastel vibra. Y si tienen velitas colocadas superficialmente, estas empiezan a moverse y algunas se pueden caer. Es lo mismo que nos sucede aquí a nosotros. En este cuadro podemos apreciar los 21 sismos de mayor magnitud que tuvimos el siglo pasado en México. Está el de 1985, que fue de 8.1, que vino de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y está también el de 8.2, que fue en Colima, y fue un sismo de mayor magnitud. Sin embargo, pues en ese tiempo esta zona estaba poco habitada, y como consecuencia los daños también fueron menores. Sin embargo, pueden apreciar que a partir de 1911 no hemos tenido de la brecha de Guerrero sismos de mayor magnitud, lo que significa que ya pasaron 103 años sin un sismo de mayor magnitud, y según sismólogos nacionales e internacionales, pues ya el próximo puede venir de esa brecha. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido geofísicamente en nuestra costa? Ustedes pueden apreciar que hay unas zonas marcadas claramente que son las zonas de fractura. Ustedes ven en Michoacán, en Lázaro Cárdenas, que es una de las partes más de la superficie, se aprecia más grande porque fue el sismo de 1985. Entonces esa zona se fractura cuando viene un terremoto grande. Pero también van a ver a un lado que hay un sismo de 7.8. Eso fue una réplica del sismo del 19 de septiembre. Recuerden que al día siguiente, bueno, si recuerdan solamente algunos de ustedes, no recordamos. Pero al día siguiente, que fue jueves en la noche, vino otro sismo y terminó de tumbar a muchos edificios. Bueno, no terminó de tumbarlos, quedaron todavía algunos edificios. Pero, ¿qué quiere decir? Si ustedes ven frente a Acapulco, hay una zona libre que no está cubierta por estas zonas de ruptura.
¿Qué significa? Que los geofísicos y sismólogos dicen que el próximo terremoto puede colarse por ese portillo sísmico que existe en la zona. Pero miren ustedes, se han hecho bastantes estudios y estamos considerando que hemos avanzado bastante. En este mapa se ve que la parte roja, que viene desde Chiapas hasta Colima, esta es la parte donde pueden haber sismos severos. Después la zona amarilla, donde pueden haber sismos muy fuertes y luego medianos, y ya en el norte del país que se presentan sismos también, sin embargo ya son de baja magnitud. Sin embargo, debemos de recordar siempre que todo el país es sísmico por excelencia. Entonces, si ya conocemos eso, si ya sabemos qué municipios son los que pueden ser afectados por los terremotos, entonces lo que debemos de hacer pues es adelantarnos y prepararnos. En este caso, en este mapa, es que forma parte el Distrito Federal, que está en toda la cuenca en el Valle de México. El Valle de México tiene en el orden de 9,000 kilómetros cuadrados. El Distrito Federal tiene más o menos a 1,600. Pero ustedes pueden apreciar la parte que se ve hacia la izquierda, que está hacia abajo, hacia el sur, la Sierra de Chichinautzin, la Sierra de las Cruces, que va rumbo a Toluca, y la Sierra de Guadalupe, que la tenemos aquí muy cercana. Y se ve una parte muy planita, muy lisa, así como para ir a jugar. Sin embargo, esa es la zona del ex lago de Texcoco. Y hacia al suroriente está la parte que fue el lago Chalco-Xochimilco. Y el terremoto de 85 nos recalcó lo que nuestros antepasados ya sabían, que eran unas zonas sísmicas por excelencia, pero ellos con su sabiduría profunda, su conocimiento, su ingeniería, que digo yo, pudieron cimentar a todas las obras, a todas las zonas arqueológicas, porque resulta que en México tenemos en el orden de 150,000 zonas arqueológicas. ¿Y saben qué? ¿Quién ha destruido estas zonas? El ser humano. No los fenómenos geológicos sísmicos. Las obras han permanecido, y no solamente en México. En cualquier país del mundo, los indígenas siempre conocieron las características geológicas, sísmicas de su región, hicieron construcciones que todavía existen. Entonces, aquí mencionaron, y para mí con mucha el Servicio Geológico Metropolitano nos dio los mapas de peligro geológico y los mapas de peligro geológico del Distrito Federal, y también los mapas de peligro sísmico de las 9 delegaciones del Distrito Federal que tienen esta característica. Entonces aquí
es la delegación Gustavo Amadero, que se ve un poco oscura. Sin embargo, hay una parte roja y para distintos niveles, si ustedes alcanzan a leer, que dice de 1 a 3 niveles, la siguiente dice de 6 a 10 niveles y la tercera dice de 13 a 20 niveles. Son distintos riesgos sísmicos los que se tienen de acuerdo a la altura de los inmuebles. Pero ¿y por qué les platico esta característica nada más de la Gustavo Amadero? Bueno, porque ustedes actualmente están en la Gustavo Amadero, según creo, o en el extremo de la delegación Cuauhtémoc. Toda la delegación Cuauhtémoc es de alto riesgo sísmico. Pero ustedes están comprando un terreno, ustedes tienen un terreno de la Gustavo Amadero. Entonces, que van a proyectar todavía el diseño arquitectónico y el diseño estructural. ¿Qué significa este conocimiento? Pues se repite el caso de la niña de Sumatra. Si ustedes conocen estos mapas y saben las zonas de severo, de alto y de mediano riesgo sísmico, entonces pues lo que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer las autoridades, que afortunadamente son proclives a estas ideas que no son nuevas, pero son innovadoras, es hacer un diseño adecuado a las características geológicas y sísmicas del terreno. ¿Y qué significa ello? Que todos ustedes que forman parte de la Universidad Abierta y a Distancia de México pueden estar tranquilos, laborando, venga un sismo de la magnitud que sea. ¿Por qué? Porque estará diseñado de acuerdo a las características sísmicas del terreno. Y ustedes saben lo que significa estar en un sitio donde puedo tener la confianza, la seguridad de que mi inmueble no se va a colapsar si viene un terremoto. Es la confianza del conocimiento, la confianza de la inversión, en fin. Entonces, esa es una de las características, pero por la limitación del tiempo, sobre ese particular podríamos estar hablando varias horas. Sin embargo, pues todos nosotros vamos algún día a la playa. Y entonces, ¿qué sucede? Que lo que pasó en Sumatra, de que en Sumatra ustedes recuerdan que fallecieron 250,000 personas con ese tsunami. Entonces, ¿qué es lo saludable que debemos de hacer? ¿Nosotros podemos hacer algo? Claro que sí, si tenemos el conocimiento. En esta fotografía o en este dibujo, ustedes pueden ver que cuando hay un terremoto en el océano, en cualquiera, parte del fondo del mar puede irse hacia abajo o hacia arriba. Imaginémonos entonces que en nuestra mesa de la casa tenemos el mantel, lo tomamos del centro y lo jalamos hacia arriba. ¿Qué pasa con el extremo del mantel? Se va sobre la mesa. Pero si la mesa tuviera una perforación al centro y jalamos el mantel hacia abajo, lo mismo sucede. Bueno, pues eso es lo que pasa con los tsunamis. Hay un movimiento telúrico donde la superficie del terreno puede irse hacia abajo o hacia arriba. Y en ambos casos va a traer el mar. Por eso aquella niña y las gentes de la costa ya actualmente ya saben
el efecto de que el mar se retire. Sin embargo, pues no todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que debíamos de saber, y vamos a pedirle a la Secretaría de Turismo que nos dé esa información. ¿Y cuál información es la que deben darnos? Que nos digan la batimetría de las playas. La batimetría son, como ya saben ustedes, las curvas de nivel. Entonces puede ser que tengamos una playa tendida como esta. Y entonces, ¿qué sucede? Imaginen ustedes que alguno de nosotros va corriendo en una pendiente, pues la velocidad va disminuyendo, porque la fricción, en este caso del agua y el terreno, hace que vaya perdiendo energía, que se traduce en velocidad. Sin embargo, hay otras playas que son abruptas, casi verticales. Entonces, imagínense esa inconmensurable masa de agua que viene corriendo en el orden de 900 kilómetros por hora, que le hace competencia a los aviones. ¿Qué pasa cuando llega y se impacta con un perfil cuasi vertical en la costa? Entonces, la cantidad de energía que desarrolla hace que el agua se eleve y afecte, por supuesto, a la costa o a la población que esté enfrente de ella. Entonces, es importante ustedes conocer que muchas veces vamos a una playa y de repente sentimos que se nos acaba el fondo. U otras veces podemos caminar pues muchos metros. Esa es la diferencia. Entonces, ¿pero qué sucedió en Sumatra? Esta fotografía dio la vuelta al mundo, esta y muchas más. Resulta de que no sabemos si es la ignorancia, es la curiosidad o es la muerte la que atrae a las personas. Porque en esa ocasión todo el mundo se dio cuenta de que el mar se retiraba, pero pocos tenían el conocimiento de aquella niña. Entonces, ¿qué hicieron? Se acercaron a la playa. Todo el mundo, ese 26 de diciembre, se acercó a la playa para ver que el mar se retiraba y luego que volvía. Pero vean ustedes esta fotografía, tienen ya el mar aquí a espaldas, algunos ya los cubrió. Un papá va con un niño, a su hijo cargado, y bueno, pues, y algunos todavía se van riendo, porque siempre sucede cuando el mar nos mueve. Pues ahora si hablamos pues brevemente para poder comentar lo que estábamos diciendo. Miren, hace un rato, cuando hablamos de la creación de las placas tectónicas, dijimos que era el fenómeno de la convección la que había hecho que se formaran las placas tectónicas y que siguieran con un movimiento permanente. En el Museo Tecnológico de París están midiendo la separación entre Europa y América. Y hay un aparato electrónico que tiene muchos decimales que continuamente se están moviendo. Si ustedes ven al continente africano, el perfil, y el perfil del continente americano, nuestra América, resulta que coinciden las formas. Es decir, es lo que les dije en un principio, Pangea era un solo continente. Bueno, pues resulta que tanto los movimientos tectónicos como los movimientos meteorológicos se rigen por el mismo principio, el fenómeno de la convección. Entonces, en este sentido, cuando se calienta la Tierra,
el terreno, y en México por tanta pavimentación pues aumenta el calor y entonces sigue el mismo efecto. Por eso cuando el mar llega a 28 grados de temperatura, es la zona proclive a que se generen los huracanes. Por eso dicen que si el Pacífico está caliente, a 28 grados o arriba, va a llover mucho en el centro norte del país y entonces va a ser frío en el Atlántico. Quiere decir que va a haber una sequía severa en términos generales. Bueno, pues ¿qué es lo que sucede con los huracanes? Con la lluvia intensa, aunque ya actualmente los servicios meteorológicos ya están muy organizados, ya los satélites nos dan mucha información. Pues aquí, si ustedes atrás de la fotografía, se ve el Cerro de la Silla en Monterrey. Y estas instalaciones que están acá, que se ven acá, forman parte de la ciudad deportiva más larga del mundo, que está sobre el río Santa Catarina. Bueno, cuando vino el huracán Gilberto, pues la ciudad deportiva se quedó a nivel de playa. Y ahora hace 3 años estuvo el huracán Alex, y veamos, esto fue la noche anterior a la llegada de Alex, y esta después de Alex. Volvió a quedar el río Santa Catarina. El agua tiene memoria. Entonces, por eso vemos que lo que sucedió ahora con Manuel, las tormentas tropicales Manuel e Ingrid en el Pacífico y en el Golfo, fue algo como aquella película de la tormenta perfecta. Se juntaron los dos huracanes y vemos los destrozos que hizo. Bueno, ahora, ¿qué precauciones podemos tomar? Hemos propuesto que se instale un servicio meteorológico en cada estado para que se tenga la información del Servicio Meteorológico Nacional, pero se aplique ya a las condiciones de cada uno de los estados. Evitar, decimos, los asentamientos irregulares. Allá en el estado de Tabasco, pues es un estado donde es muy afectado también, pero resulta que la naturaleza, cuando creó al mundo, hizo los ríos, pero también con esa sabiduría profunda creó unas zonas de inundación. ¿Para qué? Pues para en las épocas de lluvia, cuando hay una precipitación pluvial muy fuerte, el río se llena, pero tiene zonas de inundación natural, para que siga el flujo corriendo hacia el mar y entonces empiece a desahogarse esa agua y encauzarse. Pero muchos gobiernos han visto esas planicies y pues se les ha antojado hacer una buena inversión. ¿Y qué ha sucedido? Pues han construido desarrollos urbanos de primer nivel y a la primer lluvia, claro, pues se inundan. Entonces, y otras de las operaciones que recomendamos es que todas las cuencas que tenemos en México estén instrumentadas para poder saber cuándo viene una gran cantidad de agua. En 1982 en Monterrey bueno, algunos nos enteramos de que fallecieron 208 personas en ese río. Años después le preguntaron al jefe de la policía si no le remordía la conciencia el haber permitido que los autobuses pasaran de un lado a otro. Dijo él que sí. Sin embargo, dijo, yo no tuve información.
si yo supiera que venía un tumbo de agua, nunca hubiera permitido que los autobuses siguieran su tráfico. Cuando él autorizó el paso, venía el agua y se llevó a todos los autobuses y bueno. Después, con lo de los riesgos geológicos, entonces lo que creemos es que así como fundamos acá en el Instituto de Geología un servicio geológico metropolitano que nos dio estos mapas de peligro sísmico y los geológicos, así cada estado debe tener su servicio geológico para que haga estudios de estudios geológicos y en función de él se elaboren los reglamentos de construcción que casi no tenemos en México. En México país, sino toman en cuenta los del Distrito Federal y los que ha elaborado la Comisión Federal de Electricidad. Hay que instrumentar todas nuestras costas. ¿Saben cuántos aparatos sismógrafos tiene Japón instalados? 5,000. Y aún así, ¿cómo les fue con este último terremoto, sobre todo el tsunami? Nosotros en México, ¿saben cuántos tenemos? 100. Y tenemos la mitad casi de kilómetros de costas. Sin embargo, ahí tenemos una ventaja. El presidente Nieto, desde su campaña, dijo que iba a aumentar el 0.1 del PIB dedicado a la investigación. Cuando él empezó era 0.4 y que cada año iba a aumentar el 0.1 para que cuando su gobierno termine tengamos el 1.0% del PIB, que es una cantidad muy grande. Entonces, pues, hay esperanzas. Y ahora miren con respecto a los tsunamis. Hace poco, en un incendio forestal en la primavera en Jalisco, muy cerca de Guadalajara, hablé por teléfono preguntando que por qué se estaban tardando tanto tiempo en atacar el incendio. Y me contestaron que porque es el protocolo. Pues, ¿cuál es el protocolo? Es que la información, hay una organización que es satelital que registra los incendios forestales. Entonces, pero tenían que hablar a la Presidencia de la República, luego bajaba al gobernador, a Protección Civil. Cuando llegaba al municipio, no, pues ya habían pasado 72 horas y el incendio había caminado como en su casa. Entonces, ¿qué es lo que vimos que estaban haciendo en América del Sur ahora que fuimos a Bolivia y a Chile? Resulta de que están la Marina, en casi todos los países, es la que detecta los tsunamis. Entonces, pero ellos dicen, nos lo dijeron acá en México, que le informan a los municipios que viene un tsunami, pero que no pueden obligar a los municipios a que actúen. Entonces consideramos que si el presidente municipal o el responsable de Protección Civil no sabe o no quiere, pues bueno, ya sabemos las consecuencias. Por eso decimos aquí abajo que debemos organizar en todos los pueblos un pequeño grupo de evacuación, de salud, de agua, de seguridad, de alimentación, de refugios temporales, en fin. Bueno, pues la primera parte del impacto de los fenómenos naturales y cómo enfrentarlos, lo hemos dicho en una forma somera. Pero lo que sí creemos es que si conocemos los riesgos que tenemos, seguramente que podemos actuar en concordancia. Aquí en México, un cuadro
colgado, un inocente cuadro colgado en la cabecera de nuestra cama, puede ser la causa de un accidente grave. Si en un sismo se nos cae en la cabeza y se nos abre, no va a haber un médico que nos atienda, porque van a ser miles y miles y miles de heridos que van a tener que clasificarse para ser atendidos. Entonces hay muchas condiciones que se pueden tomar en consideración para evitar, para estar lo más libre posible. Bueno, y pasando a ese asunto, resulta de que ustedes escucharon cuando hicieron favor de leer, de mencionar algunas de las acciones más importantes que desarrollé en Protección Civil, fue precisamente de ver lo que había sucedido en 1985, y fue pues el terremoto. Este terremoto, ustedes pueden apreciarlo, tuvimos en el orden de 30,000 muertos según la CEPAL, 40,000 heridos, 150,000 damnificados. La ICA dice que se colapsaron 757 inmuebles y decenas de miles que fueron afectados. Entonces, pues, y las pérdidas millonarias, bueno, ya sabemos toda la consecuencia. Entonces, cuando llegamos a la Protección Civil, y ya para entonces en la Dirección General de Protección Civil, pues ya habíamos acumulado mucha información, y entonces en el mundo entero vimos que lo que necesitamos es un plan rector, que nos diga qué es lo que se tiene que hacer. Y después, como aquí las comunicaciones eran a través de radio, pero cuando hay un evento de esta naturaleza, por ejemplo, en el sismo de 85, ¿saben ustedes cuántas personas? La mayoría afectadas, y los que participaron eran en el orden de 250,000 de personas. ¿Cómo podemos estar estableciendo comunicación con ellos? Entonces dijimos, no solo con un sistema informático, y además con la preparación que se debe tener, como una obra de teatro. Hay que ensayar el parlamento, pero también los tiempos de entrada y salida. Cuando hicimos el plan permanente, pues tuvimos la fortuna de encontrarnos con René Descartes. Bueno, de encontrarnos con sus preceptos, la teoría del método. Oiga, y pues bueno, porque en una ocasión que estuve yendo a unas clases de filosofía, me atrajo fundamentalmente, y el segundo precepto dice que para resolver un gran problema debemos dividirlo en sus partes y buscar la solución a cada una de esas partes, y luego ya podemos juntarlas todas. No podemos revolverlas y mezclarlas. Entonces el sistema anterior que había, pues era por radio, alguien tenía que dictar qué necesitaba, y en el otro extremo alguien apuntar, y se hacían montones de papelitos. En este caso, entonces, siguiendo la teoría del método, dijimos que habían 13 secretarías que tenían que desarrollar una actividad fundamental para la atención de un desastre. Ahora, pues como vimos, el sistema informático pues era lo mejor, pero ya parecía yo que andaba con mi carpeta, con mi engarbolado del plan permanente ante contingencias que elaboramos con el Ejército, con la sección tercera del Ejército Mexicano. Entonces, pues ya eso lo puso en otro nivel, que logramos un premio también, un reconocimiento de la estrategia internacional para la reducción de desastres. Bueno, acabamos de ver una información. Ustedes saben que cada segundo, que cada minuto, cada 60 segundos se envían en promedio en el mundo entero 200
4 millones de correos electrónicos. Al mundo tenemos que entenderlo a través de la informática. Bueno, ¿para qué les cuento a ustedes esto si ustedes son maestros en ese sentido del manejo de la informática, lo que yo admiro mucho por el trabajo que hacen? Entonces, ¿qué necesita este sistema informático que llamamos riesgo sísmico? Que significa RIESIS, que significa riesgo sísmico. Bueno, pues que tiene una base de datos que hay que llenar. Después, que debemos de instalar en algún lugar. Aquí en el Distrito Federal el gobierno tiene una instalación C4, donde se puede instalar. Y además que cada secretaría debe tener armada su puesto de mando. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que tiene que hacer? Decía, hay una base de datos que tiene que llenarse con anticipación, pero para llenar esa base de datos tiene que saber quiénes son los distintos puestos que se requieren. Para ello elaboramos unos protocolos de actuación. Entonces decimos, desde el jefe de gobierno hasta el peón de albañilería, qué es lo que tiene que hacer antes y después. Y parece mentira, pero al jefe de gobierno o a un gobernador, pues sí es muy sencillo. Oiga, con todo respeto, pero mire, usted tiene que hacer esto y esto y esto. Eso es lo que estamos planteando. Ahora, ¿qué es fundamental en ese sentido? Es la información. ¿Quién informa? Fundamentalmente la Secretaría de Seguridad Pública con sus helicópteros y con las patrullas que en unos cuantos minutos pueden recorrer a la Ciudad de México. Pero solo hay 365 colonias, las de alto riesgo sísmico en el Distrito Federal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa información puede llegar en pocos minutos. Entonces, ¿qué hace RIESIS? RIESIS tiene una enorme ventaja, que el tiempo para él casi no existe. Si la base de datos está bien instrumentada, uno de los primeros actores son los ingenieros civiles, porque en el momento en que empiece a registrar, que envía a la Secretaría de Seguridad Pública la información de que hay un edificio colapsado, dañado en tal sitio, da su código postal, y entonces RIESIS va a buscar qué ingeniero tiene ese código postal y le manda un mensaje que se traslade al domicilio, etc. Y él va a decir si el edificio es habitable o no habitable. Diciendo eso, ayuda muchísimo a la atención de la emergencia, porque siempre hace falta recursos humanos y materiales para atender un desastre. Entonces, si él dice si es no habitable, entonces hay que ver que tienen que ir a refugio temporal, tienen que atender heridos, fallecidos, atrapados, en fin, y todo se va marcando en los mapas de Google Maps, todo va apareciendo en los mapas. ¿Y qué sucede con ello? De que en estos mapas, cada una, tenemos a 5 secretarías fundamentales en la atención del desastre. La Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, la de Protección Civil, la de Desarrollo Urbano y la de Obras. Todas las demás secretarías del gobierno están alrededor de esas 5 secretarías. Entonces, el que va de coordinador de sitio tiene un equipo como de 14 personas. El de informática, el que va a colocar unos brazaletes a las víctimas y a los que están laborando en el sitio,
de tal manera que, y les toma fotografía. Bueno, se toma la fotografía, se pone el brazalete y se les pregunta su nombre. Digo, a los vivos. Pero a los que están fallecidos se apunta de dónde salieron, de qué edificio y si se puede, de qué nivel. De tal manera que todo eso va aún al registro, a la bitácora de cada uno de los 1000 edificios. La Secretaría de Obras dice que hay 1000 edificios de alto riesgo sísmico. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues si son fallecidos, si son heridos, si son damnificados o atrapados en el momento en que vayan siendo liberados, con ese brazalete se les registra en el sitio, y si van a un hospital, ahí se registran, se detecta su número. Si va a un refugio temporal o si va a un depósito de cadáveres, también se va a registrar. ¿Qué significa con esto? Que se puede saber en dónde se encuentra cada una de las víctimas que tuvieron que en la Ciudad de México. En 85 fue un verdadero calvario para la población, que tenían que estar yendo de hospital en hospital, de refugio temporal y lo peor, a depósito de cadáveres para estar buscando a los familiares. Riesis nos ayuda en ese sentido, y en unos cuantos minutos podemos saber dónde está nuestro familiar, en qué hospital, inclusive con todo y el teléfono. Así que aquí está un caso de un refugio temporal. Bueno, pues sale la fotografía del inmueble dañado, que todo mundo puede ver. Es una ventaja que tiene Riesis. No hay secretos. Bueno, hay información confidencial que sería inconveniente dar a conocer, pero en términos generales el 80%, 90% de la información todos podemos lograrlo. Y si queremos saber el nombre, sabemos el nombre del familiar, y con él bueno, pues eso es Riesis. Entonces, pero aquí la siguiente, por favor. Estamos haciendo una similitud. Para interpretar una sinfonía se requiere, a la novena, por ejemplo, se requiere a la orquesta, se requiere al coro, se requiere a los instrumentos, el coro y la orquesta, pues son todos los que participan en la atención del desastre, pero deben estar preparados. Los instrumentos, pues son las ambulancias, son la maquinaria, el transporte, los aparatos médicos, etcétera, etcétera. Y la siguiente es de vital importante, la anterior, la partitura. Esa. Lo que es vital es la partitura. Una orquesta, si son aún de primer nivel, si no tienen la partitura, sería muy difícil que puedan interpretar una sinfónica como la novena. Entonces, en ese sentido, si tenemos la partitura, pues la partitura es este plan ante contingencia sísmica y el conocimiento de todo lo demás. Entonces, esta es la orquesta, la que tenemos, la que consideramos que es con la que se puede, que hacemos la similitud, que si nos preparamos, podíamos actuar de la misma manera. Ahora, para terminar, me hicieron dos preguntas que venían con la invitación, y estas preguntas se me hacen muy inteligentes y muy adecuadas, pero pues casi para un examen
La primera dice, ¿cuál es la importancia de la protección civil en relación con la prevención de riesgos? Mire, yo defino a la protección civil como el arte del manejo de los riesgos que se generan en la interacción del ser humano, de los fenómenos geológicos y de los generados por la actividad económica. Como consecuencia, pues la protección civil debe de abarcar todo el perfil de la prevención de desastres. Entonces, si la protección civil cumple al 100% con su obligación, seguramente que tendríamos resuelto el problema y no tendríamos consecuencias como las que causó Manuel e Ingrid en el estado de Guerrero, especialmente, aunque fue en 19 estados, o en el de Veracruz. Entonces, es fundamental. Pero aquí viene una segunda pregunta, cuya respuesta la tienen ustedes. Desde mi punto de vista, desde luego. Dice, ¿cuál es la relación actual de la protección civil para enfrentar los fenómenos naturales en nuestro país? Y yo agregaría que en el mundo entero, especialmente en México y en nuestra América Latina. ¿Qué ha sucedido? Y trataré de ser breve. ¿Qué ha pasado con los que estamos actualmente en protección civil? Que hemos sido invitados por alguien, como fue en mi caso, un amigo ingeniero me invitó a la delegación Venustiano Carranza que me encargara yo de protección civil, y así lo hice en 1990. Bueno, pero me llamó la atención, me identifiqué con lo que se podría hacer, que el conocimiento en ese entonces pues era mínimo. Sin embargo, a través del tiempo y de relacionarme con la academia, con el mundo científico, empecé a comprender que la prevención de desastres estaba mucho más arriba que la atender las emergencias. Y actualmente, lo voy a decir en voz baja, actualmente estamos igual. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos falta? Pues nos falta conocimiento. Por eso una de las obras que redactamos, que se llama Prevención de Desastres en la República Mexicana, habla fundamentalmente de los riesgos principales que tenemos, en una manera sencilla, para que cualquier neófito pudiera leerlo y darse cuenta de los riesgos que existen. Pero aquí es donde viene lo más importante. Ya dijimos del asunto de la informática, que ustedes saben mucho más de eso. Bueno, yo lo que pienso es que si los que están trabajando en protección civil, o si se hiciera una campaña para que los ingenieros civiles, los médicos, los arquitectos participaran en una carrera, pero bien fundamentada, tomando en consideración desde los orígenes, las causas y los efectos de los fenómenos naturales, sería una consideración muy distinta. Y si los dedicados a este trabajo fueran profesionales,
la situación cambiaría radicalmente. Entonces, ¿pero para qué requerimos conocer, aunque sea someramente, orígenes, causas y efectos, como hace un médico internista, que ve a un paciente y ya dice, su mal anda por acá, y manda a hacer una serie de estudios? Es lo mismo que pasaría en Protección Civil. Oye, si sé que tengo riesgos geológicos, meteorológicos, químicos, sanitarios, pues entonces tengo que llamar a los expertos para que me digan qué tengo que hacer. Pero ¿cómo pensamos que pudiéramos comunicarnos con los que están en Baja California, en Sonora, en Michoacán, Jalisco, en Chiapas, en Oaxaca, en Yucatán, en todo el país? La respuesta, pues la tienen ustedes. Pues muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Wintergerst. La verdad, efectivamente podría ser una charla de mucho más tiempo, porque los temas que nos han mencionado el día de hoy son temas que, además de que son con un fundamento científico muy claro, pues son también de un esquema muy particular, porque los vivimos, somos gentes que hemos padecido durante mucho tiempo este esquema en la Ciudad de México. Le voy a pedir a la maestra Susana Sosa, tenemos un espacio para algunas preguntas y respuestas, y ahora pasaremos a esta parte. Yo quiero pedir nuevamente un fuerte aplauso para el ingeniero. Bueno, pues yo creo que nos dejamos muy preocupados porque hay muchas cosas, muchas preguntas en relación a la prevención y la protección civil. Voy a tratar de tomar algunas por el tiempo. Las demás yo le pediría, como veo que está muy bien actualizado el ingeniero en materia de informática, pues que nos pudiera hacer favor. Nos están dejando correos electrónicos para poder tener contacto para aquellos que no pudiéramos atender hoy las respuestas que hoy solicitan, pues pedirle de favor al ingeniero que nos apoye con ahora sí que con estas preguntas. Hay una en particular que tiene que ver con los tsunamis en relación a cómo saber cuántos metros es lo que más o menos es la distancia en lo que podemos considerar que el mar se retire. Cuando se habla de que el mar se retire, ¿cuántos son los metros que más o menos debe uno considerar que es prevención de un tsunami? Miren, realmente no hay una distancia, pero si se ve que el mar se mete, pues ahora sí, o se va mar adentro, hay que correr. Pero en sentido contrario. Podemos ir hacia el cerro o hacia los hoteles, pero para ello hay que tomar precauciones. Siempre cuando vamos a la playa, pues dejamos zapatos, chanclas, etcétera, por allá adentro, y mientras corremos en la playa no hay problema. Pero si queremos subir un cerro se nos va a dificultar. Entonces, cuando llegamos a la playa, lo primero que hay que hacer, bueno, lo segundo, pues, es ver hacia dónde vamos a correr. Si vemos que el mar se mete, lo que se meta, lo que sabemos es que se está metiendo y que va a haber una respuesta del mar. No sabemos cuánto, pero si es en Acapulco, por ejemplo, no, pues si bien tenemos una ola de 1 metro en Acapulco, se va a meter a todas las instalaciones. Entonces, bueno, pues esa es la recomendación. También en relación a los tsunamis están preguntando que si
Una vez que se detecta que hay un sismo dentro del mar, ¿cuánto tiempo después se puede dar el efecto directo en el levantamiento de esa ola? Miren, les decía que las olas de un tsunami, el mar, pues, vienen corriendo a una velocidad de 900 kilómetros por hora. Ahora, el tsunami que fue en Sumatra llegó a la India como 10 horas, 8 horas, 6, 7 horas después. Entonces, depende de dónde venga el tsunami, si es internacional. Entonces, tenemos todo el tiempo del mundo para tomar las precauciones. Si el sismo es local, entonces las cosas cambian. En 1787 hubo un tsunami que abarcó toda la costa del estado de Oaxaca. Y según los datos históricos, las olas fueron de 8 a 10 metros de altura. ¿Y cómo se supo? Porque hay por ahí una crónica que dice que se encontró una lancha en una ceiba, pero tierra adentro. Entonces, lo que quiere decir que, pues, si es de fuera, son varias horas. Pero si es cercano, el cinturón de fuego del Pacífico en Acapulco está a 60 kilómetros. Entonces, 60 kilómetros son unos cuantos minutos en que vendría el terremoto. Supone que no todos los terremotos generan tsunamis. Eso también hay que saberlo. Si el mar se retira, entonces sí. Pero si el mar no se retira y sienten el temblor, pues yo lo que haría sí, aunque sea para atrás, pero me iría Aquí nos preguntan también, en el caso de los terremotos o sismos, si es posible disipar la energía antes de que lleguen a las ciudades. Sí, sí es posible. Las montañas normalmente detienen la frecuencia de la aceleración de las ondas sísmicas. Sin embargo, si llegan a la Ciudad de México, por el efecto que les platiqué hace rato, que es un fondo lacustre, entonces es este terreno, el que tenemos aquí en la Ciudad de México, el que se mueve. Y entonces el efecto del sismo se incrementa. Las ondas sísmicas se incrementan y es cuando viene la afectación. Sin embargo, hay una ventaja. Ya se están haciendo, hay estudios muy avanzados por un diseño de estructuras no lineal, que ya están utilizándose en varias partes del mundo. Aquí hay un ingeniero, José Alejandro Gómez Hernández, de la Facultad de Ingeniería, que es el que de la UNAM, el que ha ido muy adelantado en ese sentido. Y ya en este año le toca una reforma al reglamento de construcciones. Entonces, sí, las montañas pueden amortiguar, pero si tenemos un terreno como el Distrito Federal, la situación, lamentablemente, pues, el efecto se incrementa. Aquí hay un comentario en relación a las aplicaciones que hoy existen en los celulares, que tenemos en algunas apps, sobre prevención de los sismos. Que si son efectivas, si efectivamente estas alarmas que se dan en los celulares tienen o consideran un tiempo preventivo que permita realmente atender una situación de desastre. Sí, pueden ser de utilidad. Digo el pueden con todo conocimiento. Si yo recibo de mi celular una llamada de que viene un sismo, si sé qué hacer, es de utilidad.
Si no sé qué hacer, no, pues entonces me voy a alarmar. Por eso, si vamos manejando, lo que hay que hacer es disminuir la velocidad y detener el vehículo, pero alejado de los edificios y alejado de los cables eléctricos. Si estoy en casa, ojalá pudiéramos hacerlo todos, desde hoy, por ejemplo, si ustedes ahorita se imaginan su casa, cada uno, y dice, a ver, si apago la luz o en la noche salgo a oscuras, ¿qué va a pasar? Una patineta puede ser un destino hospitalario. Entonces, pensemos en que en las noches debemos dejar libre un caminito para salir de casa. Pero por eso hay que retirar los cuadros de las camas, cerca de las camas. Porque si estamos en un edificio y viene un temblor, la recomendación es no evacuar. Porque no se van a usar los elevadores, afortunadamente. Pero las escaleras se mueven, tienen un movimiento. Y luego imagínense, sumado a la adrenalina que produce el sismo. Yo en el transcurso de tanto tiempo llegué a ver cosas terribles de la reacción de las personas. Entonces todo el mundo tiende a correr. No se debe correr, pero sí tomarlo en cuenta. Así que el celular sí es válido si sabemos qué hacer. Si ustedes se inscriben a ese programa, entonces cada lugar donde estén, sepan qué hacer y platíquenlo con la familia. Bueno, en el desayuno no, porque es muy aprisa, pero a mediodía o en la noche con los hijos y luego se van a llevar una sorpresa. Los hijos saben más que nosotros. Bueno, y vamos a cerrar con esta pregunta. Es en relación a la educación y la cultura de prevención y cómo hoy desde el ámbito universitario tendríamos que promover esta cultura, ¿no? Pues es fundamental. Es fundamental. Si las universidades se ocuparan de esta especialidad, la situación iría cambiando poco a poco. Porque pues hay científicos de todas las áreas y en México estamos muy adelantados en ese sentido, individualmente, que necesitamos, por eso, que necesitamos que esa información se concentre, pero que esas investigaciones sean relativas a problemas específicos que tenemos en el país. Estamos elaborando, y es una suerte que me encontré con el doctor Guzmán Arenas, que por cierto es paisano mío, oaxaqueño del Istmo de Tehuantepec, de un pueblecito, Iztaltepec, que está a 3 kilómetros del mío, que es informático. Y entonces él entendió el plan ante contingencia sísmica y le dijo, oiga, es que tenemos que elaborarle un software, y ya vieron el software, ya se entregó, ya nomás falta que lo instalen. Pero entonces, ¿a qué voy? En que ahora con ese financiamiento que está dando el presidente, se va a poder obligar a los investigadores a que trabajen sobre problemas específicos. Y ahora estamos trabajando, pues bueno, el Premio Nacional de Protección Civil, perdón, con ese premio terminé una época de mi vida.
y que fue, pues bueno, terminar con un galardón así, pues realmente es muy emocionante. Pero, ¿ustedes creen que ahí se terminó? No, porque ahora, con todo el conocimiento que hemos venido sumando, ahora este asunto que vieron ustedes que presenté al final sobre Riesis, que es para atender un terremoto en la Ciudad de México, ahora ¿qué creen? Queremos hacerlo para todo el país. Y no solo para terremotos, sino para todos los fenómenos. Pero ¿saben qué también? Por eso, con toda intención, dije hace un momento que la respuesta la tenían ustedes. Es decir, ustedes tienen alumnos en China, en Rusia, en América del Sur, en México, en muchos países, bueno, en México fundamentalmente. ¿Qué quiere decir eso? Imagine, yo me estoy imaginando, y desde que me invitaron, ¿dónde está? Que me invitó para lo que fue la conducto, para que me invitaran, me metí a la página de ustedes a investigar, y de repente donde vi por ahí que había en todas las carreras, dije, caray, pues los integrantes de la Universidad Abierta y a Distancia de México, que tiene un nombre extraordinario, pues a lo mejor había que agregar ahí una más: prevención de desastres. Si eso fuera, ¿qué sería el cambio que tendríamos en todo el país? Porque las escuelas que hay en Chiapas, una escuela de protección civil, pero es, ¿cómo le llaman? De presencial. Sí, presencial. Ustedes tienen una capacidad potencial extraordinaria. Y si han llegado hasta donde están en este momento con 60,000 alumnos, y pronto van a seguir aumentando, entonces si lo han logrado hacer en tan poco tiempo, imagínense lo que harían con la prevención de desastres, en que todo el mundo pudiera enterarse, si quisiera, de lo que significa con toda esta atender toda esta problemática que tenemos en el país. En fin, bueno, creo que podríamos seguir hablando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Wintergers. Con esto terminamos nuestra sesión de este mes. Les agradecemos mucho su presencia y los invitamos a que estén pendientes porque el siguiente mes, para todos los miembros de la universidad, aquí les agradezco mucho a los alumnos que nos acompañan el día de hoy, pero para los miembros de la universidad les recordamos que hoy a la 1:00 en punto nos vamos a reunir en este lugar con el señor rector, por favor, para que no lo olviden. Muchas gracias a todos, buenas tardes.